Ok amigos, estamos aquí en Australia y les vamos a hablar un poco con nuestro biólogo preferido sobre el ADN. Muy bien, Víctor. Como tema principal, la célula, ¿cómo ha evolucionado con el paso del tiempo gracias al ADN? Como primera pregunta te quisiera mencionar, en una explicación rápida, ¿puedes describir qué es el ADN? Claro que sí, el ADN es un ácido nucleico que contiene todas las instrucciones genéticas usadas para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos, incluyendo algunos virus. Ok, para seguirle, ¿cómo se empezó a formar el ADN? El ADN se empezó a formar dentro de la célula o empezó a mutar para poder dar lo que hoy en día conocemos, lo que es la variabilidad de las especies. Ok, muy bien. ¿Cómo está conformado el ADN? El ADN está conformado por 4 bases nitrogenadas. Una de ellas es la tiamina, una de ellas es la citosina, otra es la guanina y la otra es la adenina. Muy bien, muchas gracias, Víctor. ¿En qué parte de los organismos se encuentra el ADN, Víctor? Bueno, el ADN lo encontramos obviamente dentro de la célula, pero a su vez de otra estructura pequeña que se llama núcleo. Y a su vez dentro de ese núcleo hay otros pequeños paquetes que es donde se encuentra el ADN y se conocen como cromosomas. Excelente, Víctor. Ahora te quisiera preguntar, ¿hay diferencia entre el ADN de dos seres vivos, por ejemplo, el de nosotros con el de una planta o con el de un gorila? Sí, por supuesto. No existen dos tipos de ADN iguales, hay similitud. En el caso del gorila, la literatura maneja que hay una diferencia mínima de 2 o 3%, es decir, en comparación con el ADN de un gorila es 98% similar al del humano, pero sí hay diferentes, por supuesto. Muchas gracias. Por último, y para terminar, te diré la siguiente pregunta, que es, según tu manera de pensar, ¿cuál es la teoría del origen de la vida en la Tierra? Muy bien, existen varias, pero hoy en día y la que se maneja es la de la biogénesis. Sin biogénesis, sin vida. Esto es, hace 4.100 millones de años más o menos, se formaron de la nada, de materia inerte, ciertos compuestos que fueron dando origen a ciertos elementos. Después, 4.200 millones después, se cree que con la condensación del vapor en ese entonces y en conjunción con los elementos ya formados, empiezan a surgir lo que son las primeras células o los primeros indicios de lo que es la vida en la Tierra. Ok, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Espero haya quedado claro. Sí. ¿Sí? Perfecto, Víctor. Ahora me gustaría comentar contigo que si el ADN de los seres vivos, al estar expuesto a los últimos problemas que hay de contaminación y todo ese problema, sufre alguna mutación o algún cambio. Claro, de hecho hay una ley en evolución que cita que no sobrevive el más fuerte de las especies, sino el que se adapta mejor al medio. Y desafortunadamente, por presión ambiental, por contaminantes y algunas otras cosas, sí se están viendo modificados los ADNs tanto de seres humanos como de animales. Desafortunadamente es algo que no se está controlando, que no se está reglamentando, y bueno, los resultados están derivando en malformaciones tanto en animales, en malformaciones de seres vivos, llámese seres humanos, y bueno, es parte de esa convivencia entre ambiente y organismos vivos. Pero como les digo, desafortunadamente por contaminación, por vertimiento de metales pesados al agua y de algunas otras sustancias o elementos, los organismos se están viendo modificados
tanto de manera física como genética, de ahí que se puedan venir mutaciones. Vienen malformaciones en felinos, en fauna salvaje, en humanos, y bueno, todo ello a raíz de lo que le estamos haciendo al planeta. Muchísimas gracias, Víctor, es muy interesante lo que nos comentas. Yo creo que en otra oportunidad que tengamos me gustaría hablar también del daño al planeta y el daño al ecosistema en otra oportunidad. Pero muchas Cuando gracias. gusten, estoy a sus órdenes. Estamos a ver. Aquí les traigo otro experto para hablar del tema. Se llama Andrés Vidrio. Andrés Vidrio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué opinas sobre la evolución de De las células. Las células es muy interesante cómo lleva la evolución, ya que las primeras te tenían el ADN disperso y hoy en día se está usando más. Células que lo tengan en una cápsula o en el nucleolo. Entonces, pues estamos diciendo que cada vez están haciéndose estructuras más rígidas, ya que ahora tienen capas celulares, son más complejas y también se hacen más sólidas, de mejor forma. Lo que hemos visto de la eucarionte, procarionte, son los cambios que se pueden notar entre estas. Y es muy interesante porque esto puede marcar una tendencia para el futuro, continuar haciéndose más compleja, puede continuar teniendo más capas, conteniendo el ADN en una forma más segura. Sí, es muy interesante cómo pueden llevar esto. Es decir, es una tendencia que se ha llevado en estas... Hay algo impresionante que hablé con él, que cuando entrevistamos al biólogo, entrevistamos un biólogo marino, sí, llamado Víctor del Río, que él trabaja por el Yucatán, y nos estuvo platicando sobre el ADN, que ninguna especie lo puede tener idéntico, y que el gorila lo tiene el 98%. ¿Qué opinas de eso? Sí, el 98% con el humano. Sí, es muy interesante porque todos los animales tienen ADNs parecidos, sí, pero ni uno es igual. Y también podemos hablar de que, abriendo esto, como que hay unos porcentajes de diferencia muy pequeños, imagínate cuál diversidad de especies puede haber. Sí. Es decir, imagínate uno que no tenga conciencias a nosotros. ¿Qué tan distinto puede ser si nosotros ya vemos como distinto a un mono, a un humano, con un tan solo 3% de diferencia en el ADN? Sí, algo muy impresionante, que también va evolucionando, ¿no? Como todo. Sí, la célula. Sí, la célula ha llevado se ha llevado mucho a cabo con las especies para ser más grandes. Si vemos que es una retroalimentación, las células se van haciendo más complejas y también muchas especies lo van haciendo. Oye, ¿y qué opinas sobre la cura del cáncer? Que aquí en la escuela, en la UVM, ya la encontraron. Sí. Lo que nos platicó una maestra que tenemos de biología, llamada Laura Barbosa, experta en el tema también, que nos comentó que pues, es un virus. Sí, es muy interesante. ¿Qué opinas de eso? Es muy interesante, ya que el cáncer ha sido de las enfermedades que se han hecho más frecuentes en el humano y ¿cómo decirlo? Y que no tenemos mucha experiencia tratando con ellas. Mira, ¿qué te parece? El martes citamos a la maestra, hacemos otro video y para platicar de este tema más concisamente y más... Sí, se puede checar, o también en la UMN. Sí, está checando. Estaría interesante. La verdad es que es algo muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Vidrio. Estamos en el aire. ¿Qué ventajas y desventajas tiene en el uso del aula? Una ventaja es que es mucho más fácil para entender para todos, pero lo malo es que mucha gente no le puede prestar atención, ¿verdad, compañero? Sí, no, y aparte pues, podemos tomar como un privilegio que es un recurso más fácil, ¿no? Para llevar, es más flexible, que tenemos más posibilidades. Y desventajas que podemos proponer, que no es interactivo, es decir, no es lo mismo como si estuvieras con un profesor. Un profesor puede hacer preguntas, puede aclarar, y aquí ya se está viendo el tema, es decir, tú tienes que saber el tema para entender esto. Es como un apoyo. Esa es la única desventaja que se puede ver a esto. Sí, como podemos ver, es una ventaja por donde quiera que le veas. Muchas gracias por poner atención en este video.
y muchas gracias a la maestra Laura.